Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Tengan ustedes muy buenos días, casi ya tardes, ¿verdad? O más bien tardes. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo les invito que se sirvan a estar en pie con la ayuda de Dios. Ya se ha alabado a Dios, ya se ha orado, se han expuesto las necesidades y es el momento de escuchar la bendita palabra del Señor. Les pido de favor que tomen el consejero del mes de noviembre, la lección número 2, la 746, con la ayuda bendita del Señor. Si no se han saludado, hermanos, es el momento de saludar al que está a su lado, atrás o adelante. Y juntos hoy en esta escuela dominical vamos a aprender mucho de la palabra del Señor. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Tomen por favor el consejero, página número 6, del consejero de noviembre, lección número 746. Y vamos a considerar, como siempre lo hemos hecho, el tema general, el tema del mes, el título de la lección, texto áureo, verdad práctica, y consideraremos también la porción escritural de Romanos 15, 22 al 24. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, les pido que por favor, estando de pie, todos con la ayuda bendita del Señor, estando en pie, digamos el tema general. Ayúdenme por favor, y dice, la doctrina de los apóstoles. Nuevamente por favor, la doctrina de los apóstoles. El tema del mes, vamos a considerarlo con la ayuda de Dios y dice así, planes de San Pablo para la predicación. Nuevamente el tema del mes de noviembre, planes de San Pablo para la predicación. Gloria sea nuestro Dios. El título de la lección de hoy dice así, visitar a los hermanos en Roma. Nuevamente me ayudan por favor, visitar a los hermanos en Roma. Todos de manera muy unificada, en voz alta, respetando los signos de gramática. Con la ayuda de Dios digamos el texto áureo. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, empero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Romanos 1:13. ¿Qué les parece si nuevamente decimos el texto áureo y dice así? Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, empero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Romanos 1:13. Pasemos a la verdad práctica que a la letra nos dice así. El siervo de Dios desea visitar, no para pasear, pero sí con el propósito de predicar el evangelio, orar por los hermanos y aconsejarlos con la palabra de Dios. Repetimos nuevamente la verdad práctica, por favor. El siervo de Dios desea visitar, no para pasear, pero sí con el propósito de predicar el evangelio, orar por los hermanos y aconsejarlos con la palabra de nuestro Dios. Ahora sí, hermanos, les invito que tomando la Biblia, leamos en Romanos capítulo número 15, versículo 22 al 24. Vamos a leer la palabra del Señor. Aquí está la base de toda la enseñanza que hoy consideraremos. Dice así las Sagradas Escrituras en Romanos 15, 22 al 24. Por lo cual, aún he sido impedido muchas veces de venir a vosotros, mas ahora no teniendo más lugar en estas regiones y deseando ir a vosotros muchos años ha, cuando partiere para España, iré a vosotros, porque espero que pasando os veré y que seré llevado de vosotros allá, si empero antes hubiere gozado de vosotros. Vamos a orar, hermanos, inclinando su rostro, cerrando sus ojos, todos aquí en Rino, hagamos una oración. Padre nuestro, que estás en el reino de los cielos, delante de tu divina y santa presencia nos allegamos en esta hora. Queremos agradecerte tu grande amor, tu grande bendición, tu grande misericordia, y te pido en el nombre del Señor que tengas a bien tomar mi vida en tus manos. Ayúdame a exponer tu palabra, úsame en tus manos, guarda toda palabra humana, Señor,
y solamente sea la voz de tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida, Señor, y hablando a nuestro corazón. En tus benditas manos nos abandonamos, en tus benditas manos nos dejamos, Señor de los cielos, sabiendo que tú harás esto y mucho más. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Con un fuerte gloria a Dios, hermanos, ocupen su lugar en el nombre del Señor. Continuamos, hermanos, con la doctrina de los apóstoles. Nada más que en esta ocasión, hermanos, estamos aprendiendo de los planes que San Pablo tenía para la predicación del Evangelio. Ya hemos considerado nosotros en la lección anterior que el plan de San Pablo no era otro, sino más bien predicar el Evangelio. Y el Evangelio es potencia de Dios, bendito sea su nombre. Pero hoy vamos a considerar que San Pablo tenía otra intención y era visitar a los hermanos en Roma. Tal como lo dice aquí el consejero. San Pablo, hermanos, él expresaba que desde mucho tiempo atrás él había tenido el deseo de visitar a los hermanos en Roma, pero había habido situaciones y circunstancias que se lo habían impedido. Pero también, hermanos, él tenía la esperanza de que se iba a poder lograr ese deseo y que cuando llegara a Roma, pues iba a haber muchísima bendición por la visita del siervo de Dios. Pero en este caso la verdad práctica también nos enseña que el siervo de Dios siempre tiene en su corazón el deseo de visitar a los hermanos y de visitar a las iglesias. Y no es con el propósito de pasear o de conocer lugares, sino para predicar la palabra de Dios, para orar por los hermanos y aconsejarlos de acuerdo a la palabra del Señor. Si alguno tiene otra intención, pues bueno, como se dijo por allí, bueno, que se haga youtuber, ¿no? Y que conozca tantos lugares, o que se haga, no sé, una persona que le guste solamente pasear y conocer lugares, pero hablar de un siervo de Dios no visita. Y hermanos, hoy la palabra de Dios nos ha de enseñar que cuando un siervo de Dios sale no va a pasear, ni va de vacaciones, sino va en plan de trabajo. Vamos a considerar la introducción. Les voy a pedir de favor, hermanos, que mientras yo voy leyendo la introducción, ustedes también lean fuerte conmigo y así practicamos la lectura. Dice el consejero: qué agradable es cuando alguien que apreciamos nos visita. Pero ¿por qué son tan agradables esas visitas? Porque nos traen bendición. Por ello los hermanos en Roma deseaban la visita de San Pablo, y él tenía también el plan de visitarlos. Veamos esta lección titulada Visitar a los hermanos en Roma. ¿A cuántos de ustedes, hermanos, les gustan que los visiten? Gracias a Dios. Algunos sí, algunos no. Pero ¿qué tipo de visitas quieren ustedes que le visiten? Porque hay visitas que son muy agradables y es una grande bendición el poder decirle: pásele, hermano, siéntese, que le ofrezco un café, un chocolate y demás. ¿Por qué reaccionan de esa manera? Porque la visita les es muy agradable, pero hay otros que sencillamente, como los cobradores, ¿verdad?, de los abonos y otras más, ellos no quiero que me visiten. Pues hermanos, la visita de un siervo de Dios es muy deseada, es muy apreciada y no hay lugar a dudas que trae muchísima bendición. Si es así, hermanos, gloria a Dios, bendito sea su nombre. En primer lugar, hermanos, hoy vamos a considerar que San Pablo tenía la intención y el deseo de visitar a los hermanos. El punto número 1, por favor, ¿cómo dice? Informa las causas porque no los ha visitado. Es decir, tenía el deseo, pero no había podido. Vamos a ver por qué. En primer lugar, San Pablo había deseado en muchas ocasiones visitar a los hermanos en Roma. Sigan conmigo la lectura. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros,
pero había sido impedido. Ustedes, por favor. ¿Qué es lo que lo había detenido de predicar el evangelio donde había necesidad? El apóstol estaba muy ocupado en la obra de Dios. Los siervos y siervas de Dios son personas muy ocupadas, con una misión que cumplir. Ellos desean visitar algún lugar para predicar el evangelio, solo que los trabajos en la obra de Dios son muchos, pero llegará el momento que lo harán. Mientras tanto, hay que seguir orando los unos por los otros y esperando el momento en que Dios permita tal visita. Vamos a preparar las citas bíblicas, por favor, con la ayuda del Señor, pero antes diré lo siguiente. Todo siervo de Dios tiene el deseo en su corazón de visitar a los hermanos, todo siervo de Dios. Como San Pablo, hermanos, que les escribe y les dice: no quiero, hermanos, que ignoren, que vayan a pensar que no he querido visitarlos, que no tengo el deseo, que no tengo la intención, que no quisiera estar con ustedes. No, San Pablo, hermanos, está escribiéndoles para aclararles la razón por la cual él no había podido llegar a Roma. Y él dice que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, es decir, en repetidas ocasiones el apóstol San Pablo había dicho, por ejemplo, mañana, pasado, el otro mes o el otro año o en algún momento les voy a visitar. Pero, hermanos, la Biblia nos enseña que por algunas circunstancias San Pablo le había sido impedido, es decir, algunas cosas le estaban impidiendo realizar esa visita. De modo, hermanos, que se hace la pregunta, bueno, ¿qué es lo que detenía a San Pablo para que no fuese a Roma? Hermanos, sencillamente San Pablo era un hombre muy ocupado en la obra de Dios. Y por si alguno piensa que los siervos de Dios no tenemos nada que hacer, en alguna ocasión, hermanos, alguien le dijo a su pastor: ay, hermano, es que yo pensaba que usted se levantaba a las 10, las 11 de la mañana y se levantaba a orar, a desayunar, y ya luego se volvía a acostar, y ya luego comía, y ya luego en la tarde preparaba la predicación y ya se venía al templo, y eso era todo lo que hacía. Oigan, hermanos, pues si eso es ser pastor, ¿por qué no sirven al Señor si tan fácil es? Pero no es así. Los siervos de Dios, hermanos, los verdaderos siervos de Dios, siempre tenemos muchísimas cosas que hacer, muchísimas ocupaciones. Y San Pablo era un hombre así precisamente. Y, hermanos, esto de los trabajos en la obra de Dios eran la razón principal por la cual a San Pablo le había sido impedido. Vamos a considerar Hechos capítulo número 15, el versículo número 36. Hermanos, por favor, los varones, busquen Hechos capítulo número 15, el versículo número 36. Y van a leer juntamente con un servidor, y las hermanas lo van a seguir con su vista. Hechos 15, 36. Dice así la palabra del Señor: y después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades en las cuales hemos anunciado la palabra del Señor, cómo están. Es decir, hermanos, el siervo de Dios siempre va a estar preocupado por los hermanos de la iglesia, de saber cómo están de salud, cómo están en su vida espiritual, cómo están en su matrimonio, en su familia, con sus hijos y demás. Esa siempre va a ser la preocupación. Nada más que, hermanos, si hablamos de San Pablo, no solo se tenía que preocupar por los hermanos en Roma, también se tenía que preocupar por los de Galacia, y también se tenía que preocupar por los de Corintio, que por cierto le daban muchísimas preocupaciones. ¿Y qué diremos de los hermanos de Galacia o de Colosas o de Tesalónica?
Sencillamente era un hombre que por más que se preocupara, seguía siendo humano, no era una máquina. Los siervos de Dios seguimos siendo humanos, dormimos, comemos, lloramos, tenemos sentimientos, pensamientos, familia y demás. Y entonces San Pablo, hermanos, por más que él deseaba saber cómo estaban los hermanos, por alguna razón no había podido ir, pero en el corazón de él siempre estaba la intención de preocuparse por los hermanos. Y la palabra de Dios, donde acabamos de dar lectura, nos habla precisamente de que San Pablo tenía ese sentimiento, ese pensamiento, esa preocupación, ¿cómo están los hermanos? Primera Tesalonicenses, capítulo número 3, el versículo número 10, con la ayuda de Dios. Hermanas, les pido de favor, preparen ustedes así como están sentaditas en su lugar. Primera Tesalonicenses, capítulo número 3, el versículo número 10. Vamos a considerar lo que dice la bendita palabra de Dios. ¿Me ayudan, por favor? 2, 3. Orando de noche y de día con grande instancia, que veamos vuestro rostro y que cumplamos lo que falta a vuestra fe. San Pablo, hermanos, ahora hablándole a la iglesia de Tesalónica, muestra el sentimiento que también él tenía, no solo por los de Roma, sino también por los de Tesalónica, y que dice la palabra de nuestro Dios que San Pablo encontraba una forma, una manera de visitar a los hermanos, no necesariamente de manera personal, sino de otra forma, y era a través de la oración. Si hay alguien, hermanos, que ora por ustedes, es su pastor. En alguna ocasión, un siervo de Dios, el cual dice que en las mañanas él oraba en el templo y se paraba en cada una de las hileras de las bancas y comenzaba a orar a Dios, y se acordaba de quién se sentaba adelante, se acordaba de quién se sentaba en medio, se acordaba de quién se sentaba atrás, y luego recorría de atrás hacia adelante, porque, hermanos, cada uno ya tiene su banca, cada uno ya tiene su hilera de sillas. No estoy diciendo con esto que las hileras del templo tengan dueño, no, aquí nadie puede decir esta es mi banca y usted se para porque aquí me siento yo, y tampoco está permitido apartar las bancas con un día o 2 días de anterioridad. No es conforme van llegando la van ocupando, pero regularmente los hermanos ya tienen un lugar donde se sientan. Y ese pastor pasaba por todo el templo y decía: Señor, bendice al hermano que se sienta acá, y Señor, bendice a la hermana que se sienta allá, y Señor, bendice al hermano que se sienta allá. Así que, hermanos, si hay alguien que ora por ustedes en la congregación, es su pastor. Esa es otra manera de suplir, hermanos, en nuestro corazón la necesidad, porque todos en algún momento hemos tenido la intención de visitar a todo mundo, a todas las iglesias, a todas las misiones, a todos los hermanos, a los creyentes, a los simpatizantes y demás, pero, hermanos, es imposible. Necesitaríamos dedicarnos solamente a eso, un día visitar y visitar y visitar, cada día. Hermanos, cuando hay otras ocupaciones también. Era precisamente lo que le pasaba a San Pablo. Y él, hermanos, encontraba en la oración una manera de suplir en su corazón esa necesidad, y él decía: orando de noche y de día con grande instancia. Resulta, mis estimados hermanos, que la oración, dice la palabra del Señor, que la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho, ¿verdad? Ahora bien, la Biblia dice que si alguno es temeroso de Dios y justo, a este oye. Y San Pablo precisamente era un hombre así, y él oraba en el día y él oraba en la noche.
Y dice la palabra de Dios que lo hacía con toda instancia, y la palabra instancia quiere decir memorial o solicitud, pero también, hermanos, quiere decir con grande ruego. Y ahí estaba el apóstol San Pablo pidiéndole a Dios por los hermanos y rogándole a Dios: Señor, prepara el día, prepara la hora, prepara el transporte, prepara el dinero para poder visitar a los hermanos, porque así como ustedes gastan dinero cuando van a un aniversario, así como ustedes gastan dinero cuando van a una fiesta o cuando van de vacaciones, los siervos de Dios también generamos fuertes gastos a la hora de visitar a los hermanos en las iglesias. Y cuando se trata de lo local, es el tiempo sobre todo. Y entonces San Pablo, él decía que le pedía a Dios le permitiera, le concediera ver el rostro de los hermanos y que cumpliese cuando estuviese con ellos lo que falta a su fe. En alguna ocasión, hermanos, cuando llegamos a visitar alguna iglesia o alguna misión, el siervo de Dios va, mira, observa y dice: aquí falta esto y aquí falta aquello y allá falta lo otro. Hermanos, les falta trabajar más en lo espiritual, les falta trabajar en lo doctrinal, les falta trabajar en las finanzas, les falta. Y ahí comienza, ¿verdad? Usted necesita trabajar más en su vida espiritual, o usted necesita mejorar en este aspecto. De modo que la visita del siervo de Dios redunda en una grande bendición. ¿Y qué diremos, hermanos, cuando se trata de la casa en alguna ocasión? Pues nos anunciamos con anterioridad y le dijimos a una hermana, Dios mediante, el lunes en la tarde llegamos a visitarle. Sí, hermano, ¿cómo no? Y ya resulta que nos encontramos a su sobrino al otro día y nos dice: hermano, ya me dijo mi tía que van a ir a la casa. Y le digo: sí, gracias a Dios, mañana vamos a estar por ahí con ustedes. Y dice: hermano, venga más seguido. Y le digo: ¿por qué? Y dice: hermano, es que se puso a limpiar toda la casa. Miren, hermanos, hasta en eso es una grande bendición, ¿no les parece? Entonces, hermanos, sencillamente es una grande bendición. Pero ahora bien, vamos a considerar con la ayuda de Dios lo que dice la Filemón, la epístola a Filemón, capítulo número 22, con la ayuda del Señor. Y alguno dirá: hermano, ¿y dónde está ese libro? Bueno, entre San Mateo y Apocalipsis, hermanos, con la ayuda del Señor. Bueno, ¿ya lo tienen? A ver, bueno, más de manera más particular, con la ayuda de nuestro Dios. Después de Timoteo y Tito, con la ayuda de Dios, epístola del apóstol San Pablo a Filemón. Solo tiene un capítulo y vamos a leer de él el versículo número 22. Por eso ven ustedes ahí en el consejero que dice Filemón 22. Gloria a Dios. Muy bien, lo tienen, por favor. Dice así: y asimismo prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os tengo de ser concedido. Bendito y alabado sea Dios. Fíjense, hermanos, que las ocupaciones de un siervo de Dios no se van a acabar, nunca se van a acabar. A veces, hermanos, un servidor, platicando con mi esposa, le digo: ay, cómo quisiera que la semana tuviera otro día más. Y me dice: no, porque si tuviera otro día más, también buscas qué hacer. Y digo: bueno, sí tienes razón, porque siempre, hermanos, en la obra de Dios hay algo que hacer. Como se decía en alguna enseñanza, el ministerio no es para los perezosos, el ministerio no es para los que no les gusta hacer nada, el ministerio es para los que quieren trabajar. Y miren, hermanos, que la palabra de Dios dice que San Pablo, ahora hablándole a Filemón, le dijo de esta manera: y asimismo prepárame también alojamiento, como diciendo: tengo la fe y tengo la confianza de que voy a ir, de que voy a estar con ustedes. Prepara, por favor, dónde voy a descansar. Pero aquí la palabra de Dios nos enseña algo muy importante, que la visita de los siervos de Dios también
en gran manera se deben a la oración de la iglesia. Que la iglesia está orando, hablando de las misiones, hablando de los lugares, hermanos, donde no tienen pastor o donde no tienen quien les imparta Santa Cena. Siempre están orando a Dios. Señor, permite que tu siervo pueda venir. Señor, dale el tiempo necesario. Señor, provéele de los medios económicos. Dios mío, ayuda a tu siervo a que venga. Se dice, hermanos, que nuestro hermano Valente Aponte González, en algunas ocasiones, él llegaba a dar Santa Cena a las 10, 11, 12 de la noche y la iglesia lo estaba esperando. La iglesia que verdaderamente ama la bendición y sabe que por medio de los siervos de Dios, Dios envía bendición, están esperando con gran anhelo, con gran ansia, la visita de los siervos del Señor. Y están orando. Por eso el consejero decía, oremos a Dios, oremos a Dios, oremos a Dios para que el siervo de Dios nos pueda visitar. Y dijo San Pablo, porque espero que por vuestras oraciones os tengo de ser concedido. Hermanos, si ustedes se preguntan cuáles son las ocupaciones de los siervos de Dios, miren, me di a la tarea de hacer una lista de las que me acordé y voy a comenzar por la primera, orar a Dios. Si hay algo que un siervo de Dios debe de hacer es orar. No puede haber un siervo de Dios que no ore, debe orar. Número 2, debe predicar. ¿Y en dónde Dios le da las predicaciones? En el sitio de la oración. Y una vez que Dios le da el mensaje para darlo a la iglesia, se pone a escribir, se pone a estudiar, se pone a leer la Biblia, se pone a investigar sobre algún tema, sobre alguna enseñanza, porque entre más sabio fue el predicador, más sabiduría enseñó a la iglesia. Cuidado del templo, todo lo que tiene que ver con construcción, ¿quién es el que debe estar pendiente? El pastor. La remodelación del templo, ¿quién debe estar pendiente? El pastor. Respecto a que el templo esté aseado, limpio y demás, el pastor. Respecto al mantenimiento del templo, ¿quién tiene que estar pendiente? El pastor. Número 4, visitar a los hermanos, ya sea en su casa o ya sea en el hospital. A los enfermos, de la misma manera, ya sea en casa o ya sea en el hospital. Número 5, atender numerosas llamadas a cualquier hora, en cualquier momento y de cualquier situación. Hermanos, de verdad que sí, el teléfono suena y él está enfermo, y suena el teléfono y ellos están en problemas, suena el teléfono y hay una necesidad en aquel lugar y en otro lugar, y así de manera, verdad, sorpresiva, muchísimas llamadas. Número 6, aconsejar. ¿Han visto ustedes que a su pastor lo esperan muchas personas después del culto? Hermano, quiero platicar con usted. Sí, ¿qué pasó? En alguna ocasión dijo alguien, hermano, solo necesito 10 minutos, y esos 10 minutos se hicieron 3 horas. Y hablando, platicando del asunto, de la necesidad, y luego en la mañana, en el día o demás, alguien llama, hermano, necesito un consejo, hermano, necesito que me diga usted qué hago en este aspecto. Número 7, la administración financiera. ¿Quién es el que está pendiente de todos los gastos del templo? El pastor. ¿Quién es el que está pendiente de todo lo que entra? El pastor. ¿Quién es el responsable de hacer todos los pagos? El pastor. No hay nadie más en la iglesia que esté o deba estar a responsabilidad de ello. Número 8, organizar todas las actividades, los cultos empezando por los cultos del día de la mamá, del día del papá, de Semana Santa, de libertad, de la Biblia, las campañas, los aniversarios, los corroborantes, preparar todo, toda esa fiesta es responsabilidad de los siervos del Señor.
hacer programas, repartirlos, poner actividades, trabajar en los anuncios, trabajar en la computadora y demás. Esto es hablando de las actividades espirituales. Ahora, hermanos, hablando de las actividades materiales, organizar todas las ventas pro templo, las cooperaciones, entregar cuando se deba de entregar a tiempo, en forma y en orden. Número 10, atender a los grupos doctrinales. Número 11, resolver los problemas entre los hermanos. Llega la hermana o llama al hermano, dice: hermano, me peleé con mi suegro, por favor, ayúdenos a arreglar este problema. Y bueno, hay que estar allí arreglando el problema. De repente se pelea el hijo con la mamá o la hija con el papá o viceversa. Lo llaman a uno, no puede estar comiendo y de repente le dicen: hermano, ¿puede venir a mi casa? ¿Cuándo? Ahorita mismo. ¿Para qué? Es que se acaba de pelear mi cuñado con mi cuñada. Necesitamos que usted venga a arreglar el problema. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Y qué debe decir un siervo de Dios? No, no puedo ir. Sí, claro que debe de ir. Arreglar problemas ahora, no solo de uno, sino del otro. Hermanos, ¿con quién se acusan todos? Con el pastor. Es que fulanito le hizo esto a mi hijo. Es que fulanito. El pastor tiene que resolverlo todo. Si es una iglesia pequeña, hermanos, pero si es una iglesia grande, donde hay más de 80, más de 100, más de 200. Ahora imagínense una iglesia tan grande que yo he oído. De una iglesia tiene 500 miembros de iglesia y otra tiene 300 miembros de iglesia. Y con una de 35, santo Dios. Ahora imagínense con una de 300. Qué trabajo, hermanos, el de los siervos del Señor. Atender a invitaciones de cumpleaños. Es que mire, el miércoles vamos a celebrar el cumpleaños de mi niña y quiere que usted venga. Es que tal día, el sábado a tales horas, hermano, pero es que mire, yo tengo otro compromiso. Sí, hermano, pero queremos que venga. Y ay, Dios mío, hermanos, hay que ir, hay que estar allí para orar por la persona. Atender también los compromisos. Óiganlo bien, no todos, de aquí hay varios que tienen o tenemos compromisos con la central, con la cabecera de la zona, con la cabecera de la subzona, con asunto de consejeros, con trabajos para anuarios, trabajos que se piden para escuela bíblica de vacaciones, los que colaboran no solo como pastores sino como profesores o del personal administrativo de élite, y entre otros más proyectos que son llamados a colaborar. Otra actividad del siervo de Dios: abrir y cerrar el templo, dar el discipulado. Pero la más grande, oigan bien, la más grande es, en el caso de los que estamos casados, atender a nuestra familia. Imagínense, hermanos, y ahora si le añadimos a su pastor local, visitar allá en Vancouver, visitar en Nampa, visitar en Desert, visitar en Fresno, visitar Santa Rosa, visitar Santa Ana y todos los lugares a los que se requiera, hermanos, precisamente por eso lo que necesitamos hacer es orar a Dios. Señor, ayuda a nuestros pastores, a las encargadas de la obra, y dales de tu ayuda. Vamos a pasar al punto número 2, por favor. Anunciar que estará por un breve tiempo. Vamos a leer, hermanos. Yo leo y ustedes a la vez me acompañan. Lo vamos a leer todo con la ayuda de Dios. Ahora que el apóstol ha cumplido con la misión en aquellos lugares, está listo para visitar Roma. Mas ahora, no teniendo más lugar en estas regiones y deseando ir a vosotros muchos años el apóstol les dice que los visitará. Cuando partiere para España, iré a vosotros. Realmente Roma no era su destino final, sino España era su meta. Continúa diciendo: ustedes. Probablemente la frase significa que su visita será breve. Esto tiene que ver con la necesidad de también llevar el evangelio a los lugares donde no se había predicado.
Debemos aprovechar cada oportunidad que Dios nos da para predicar el Evangelio de Jesucristo. No debemos dejar pasar la oportunidad, el tiempo es corto. Hermanos, en este punto, San Pablo le dice a la iglesia que ahí donde él estaba ya había terminado el trabajo. Habiendo terminado el trabajo, ahora sí, podía continuar con su itinerario de viaje y era a España, pero rumbo a España él pasaría por Roma. Nada más que, hermanos, aquí San Pablo vuelve a mencionar esto de muchos años mucho tiempo que él no había visitado a la iglesia, muchos años La iglesia sabe que la visita de su pastor es importantísima, pero tampoco es la base que le sustenta en su vida espiritual. En alguna ocasión leí por ahí esto de que alguno quiso probar a su pastor y dijo: no voy a ir el domingo al templo a ver si viene el lunes a verme. Con esto lo voy a probar a ver si de veras es un siervo de Dios. No, no debe de ser así, hermanos. Eso es inmadurez espiritual. Ciertamente nosotros anhelamos, deseamos la visita de nuestro pastor, pero tenemos un pastor más grande. Él está en el reino de los cielos, se llama Jesús de Nazaret, y a través de su palabra nos habla, nos alimenta, nos enseña, nos guía, nos dirige. Bendito sea su nombre. Y entonces San Pablo, él les advierte que él realmente va a España con el propósito de continuar llevando el mensaje del Evangelio, y que ahí solo estaría por un tiempo muy breve. Imagínense, hace años que no iba, y cuando va, solo va por un tiempo demasiado corto. Pero la iglesia lo comprende. Y por eso dice: espero que pasando os veré. Va a ser solamente un tiempo. Vamos a considerar San Juan, capítulo número 9, el versículo número 4, con la ayuda del Señor. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. San Juan 9:4. Ayúdenme a leer, por favor. Conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede obrar. San Pablo apela, hermanos, en este caso a las prioridades. No que Roma no era una prioridad, pero espiritualmente Roma tenía el grado espiritual que debe de tener una iglesia para poder sostenerse, aún a veces en ausencia de su pastor. La iglesia del Señor, hermanos, glorifica a Dios cuando tiene y cuando no tiene pastor. La iglesia madura permanece en Cristo, tenga o no tenga a su pastor. Sigue adelante porque su mirada está puesta en Cristo el Señor. Si hablamos de quién necesita más una visita, un miembro de iglesia que tiene años o una persona nueva que apenas va iniciando en el camino de Dios, ahí está la prioridad. Atender al nuevo, al que apenas va iniciando, al que apenas va despuntando en su vida espiritual. Y lo mismo hace San Pablo con Roma. Les dice: solo pasaré, solo os veré, porque el día es para trabajar y la noche llega y ya no se puede obrar. Fíjense bien cómo San Pablo sentía una urgencia por ir a predicar el Evangelio a España. A Roma solo iba a pasar a consolarlos, a ver si había alguna necesidad, pero la prioridad primordial era llegar al país europeo. Ahora bien, vamos a leer 1 Corintios, capítulo número 9, el versículo número 16. 1 Corintios, por favor, capítulo número 9, el versículo número 16. Si lo tienen, a la letra la escritura dice así: pues bien que anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces la prioridad era esa, hermanos. La prioridad era esa. Vamos a considerar el punto número 3, por favor. ¿Cómo dice? Disfrutar de la compañía de los hermanos. A ver, todos por favorcito, con gusto,
y con mucha alegría lo vamos a decir, disfrutar de la compañía de los hermanos. Gloria sea a nuestro Dios. La palabra, hermanos, disfrutar, en este caso es gozar. ¿Y de qué iba a gozar San Pablo? De la compañía de los hermanos. Vamos a la lectura del comentario. Dice: los hermanos apoyarían a San Pablo en la continuación de su viaje a España. Posiblemente apoyo material. Quizás alguno de ellos lo acompañará. Dice, por favor, ustedes. Este apoyo de la iglesia es importante para seguir realizando la obra misionera. Pero antes dijo que se gozaría con ellos. ¿Ustedes? Aunque era breve el tiempo que estaría con los hermanos en Roma, sin embargo, disfrutaría mucho de su compañía. Es que Dios está en medio de su pueblo. Unidos, por favor, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. San Mateo 18:20. La visita de los siervos de Dios produce gozo en la congregación, pero también la iglesia, por el Espíritu Santo que está en ella, debe compartir ese gozo con los siervos de Dios. Vamos a preparar las citas bíblicas, pero antes, hermanos, diremos lo siguiente. Vean ustedes, hermanos, cómo San Pablo, con una fe honesta y sincera, y los hermanos de la misma manera, no veían la visita del siervo de Dios como una carga, sino lo veían como una bendición. Y cuando el siervo de Dios llegaba, hermanos, hacían fiesta porque el siervo de Dios estaba ahí. Hay un lugar, hermanos, particularmente, que cuando recién iniciaba en el camino en el camino ministerial, sí, y que visitaba solamente una vez por mes o cada 2 meses, y les llamaba y les decía: hermanos, voy tal día con la ayuda de Dios. ¿Por cuánto tiempo viene, hermano? No, pues vengo, voy solamente por 2 días. ¿Está bien, hermano? Aquí lo esperamos. Hermanos, cuando yo llegaba, ya tenían la recámara. Ese día ya tenían la comida, es decir, todos se reunían y hacían comida y hacíamos un convivio. Acababa el convivio, orábamos a Dios, y luego ya cuando todos se iban, yo pensaba, no, pues ya voy a descansar. Todo el día había viajado, 9, 10 horas de camino, y ya yo dije, pues ya voy a descansar. No, hermanos, acabando la fiesta, los niños se iban a dormir, y cuando veía ya estaba el primer matrimonio. Hermano, queremos hablar con usted. 10, 11, 12, 1 de la mañana, ya por allá por la 1:30 estábamos orando a Dios, y me decían: hermano, muchas gracias por haber venido, que descanse, Dios le bendiga. Y al otro día, ya desde tempranito, vamos a ir a visitar a fulano de tal, y vamos a ir a visitar a fulano de tal, y vamos a ir a hablar con fulano de tal, y en la tarde el culto y demás. Hermanos, era una fiesta que un día yo les dije: por favor, hermanos, ya no hagan nada, porque me da pena que cuando llegamos hacen fiesta. No, hermano, para nosotros es una bendición que ustedes vengan a visitarnos. Hermanos, cuando el siervo de Dios va de todo corazón a visitar a la iglesia, y la iglesia también lo recibe de todo corazón, fíjense bien, nos gozamos nosotros y se goza la iglesia. Y ahí, hermanos, se va forjando y se va formando definitivamente, hermanos, una amistad, se va formando una relación, se va formando, hermanos, una comunión especial. Dios, el pastor y la iglesia, bien lo dice la palabra de Dios en el Salmo 133:3. Por favor, vamos a considerar lo que dice el libro de los Salmos, capítulo número 133, el versículo número 3. Dice así la bendita palabra del Señor. Por favor, hermanos, vamos a leer la escritura. Dice así: como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Perdón,
me equivoqué, del 1 al 3, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Les decía, hermanos, cuando el siervo de Dios goza y disfruta, y la iglesia a la vez también disfruta de su compañía, es bueno y es delicioso habitar los hermanos igualmente en uno. Si el siervo de Dios le está dando apoyo a la iglesia, está orando, está trabajando, está sirviendo a Dios, ¿qué es lo natural que la iglesia va a hacer? Responder también al siervo de Dios. ¿Y qué es lo que pasa en este caso? El apoyo que le iban a dar a San Pablo era tan especial, hermanos, que se cree que económicamente le iban a ayudar, o que alguien incluso lo acompañaría hasta España. Y dice la palabra de nuestro Dios que la visita resultaba en una bendición, y cómo no, donde 2 o 3 se congregan en el nombre del Señor Jesús, Dios ahí está en medio de ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, tercera de San Juan, capítulo número 1, el versículo número 3 y número 4. Vamos a considerar lo que dice, estando en pie, mis hermanos, por favor, todos de pie. Tercera de Juan, capítulo número 1, el versículo número 3 y 4. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice así la palabra de Dios: ciertamente me gocé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, así como tú andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Cómo no se va a gozar, hermanos, un siervo de Dios al ver a la iglesia, al ver a los creyentes? En este caso, estimados hermanos, buscando a Dios, sirviendo al Señor, doctrinalmente que van bien, esforzándose en su vida espiritual. Pero qué triste cuando un siervo de Dios visita un hogar, una casa, una familia, y ya, verdad, ya hay cosas que no deben de estar. Hablan de la manera que no deben de hablar, visten como no deben de vestir y demás. Hermanos, sencillamente, aquí nos muestra la palabra de Dios que los hermanos en Roma, fíjense bien, deseaban ver a San Pablo, oraban para que llegara San Pablo, y cuando llegara, habría fiesta, hermanos. Qué maravilloso es cuando la relación entre el pastor y la iglesia es muy buena, es muy bonita. Resulta, hermanos, que aquí vemos a un siervo de Dios muy ocupado. Qué bueno, gracias a Dios. El hermano Esteban Martínez siempre nos dice: qué bueno que estás ocupado, porque cuando estás ocupado, pues sencillamente sirves a Dios y no le das lugar al diablo, ¿verdad? Y cuando un pastor no está ocupado, pues ¿qué anda haciendo? No, pues anda paseando. ¿Y qué anda haciendo? No, pues anda haciendo esto y aquello. Y ya, ¿verdad? Se hacen cosas indebidas. No, el siervo de Dios siempre debe de estar ocupado, trabajando en la obra de Dios. Pero la iglesia, orando por él, esperando también su visita y orando para que Dios les conceda su visita. Y en tercer lugar, hermanos, cuando se da la visita, hermanos, nos gozamos en grande manera. Personalmente, le agradezco mucho a Dios, hermanos, porque donde sea que Dios me concede ir a las misiones, hermanos, ese día de Santa Cena hay fiesta, gracias a Dios. Qué bueno, qué bonito, hermanos, eso es muy bueno. Vamos a concluir con la ayuda de Dios. Unidos, por favor, así en pie, y después daremos gracias a Dios. Hermanos, oremos por los siervos de Dios,
para que Dios les permita predicar el Evangelio de Jesucristo. Y cuando visiten la congregación donde usted se reúne, también Dios los use y la iglesia y usted se gocen en el Señor. Bendito y alabado sea Dios. Hermanos, no hay duda de que la visitación es una necesidad, no hay duda de ello. Solamente vamos a orar para que Dios ayude a los siervos de Dios en todos los trabajos, compromisos y encomiendas que Dios les ha dado, para que, hermanos, en todo ellos puedan servir al Señor. Hermanos, ¿quisieran ustedes orar a Dios? ¿Quisieran ustedes que su pastor les visite? ¿Quisieran ustedes que, hermanos, en la misión se les visite más seguido? Pues, hermanos, hoy han aprendido que los siervos de Dios tienen muchísimo trabajo. Nada más hay que orar a Dios para que la visita sea el resultado de la oración y cuando llegue sea una enorme bendición. Y aprovecho para decir lo siguiente: saben ustedes, hermanos, que hay mucha necesidad de pastores. Desde los tiempos del Señor Jesús, dice la Biblia, la mies es mucha y obreros son pocos. Y los pocos, ¿qué pasa con los pocos? Ahí medios desanimados, medios tristes, que ya no quieren servir al Señor. No, con la ayuda de Dios debemos seguir sirviendo a Dios. Hermanos, hagamos una oración y entreguemos el ayuno que hoy Dios nos concede. Bendito Señor, buen Dios y Padre, que estás en el reino de los cielos, aquí estamos delante de tu divina, de tu santa presencia, Señor. Algunos han sentido en su corazón el venir al altar, Señor, el venir a tus plantas divinas. En el nombre de Jesús te ruego tú seas con ellos, Señor de los cielos, también para que recibas la ofrenda que es traída delante de ti. Pero también hacemos una oración por el ministerio. Cuánto trabajo hay, Señor, en la obra, cuánto trabajo tus siervos tenemos, y muchas veces, Dios mío, no alcanzan las horas o el tiempo para, Señor, abarcar todo lo que se debe, o no alcanza el tiempo para visitar a todas las iglesias. Pero en el nombre del Señor, ayúdanos a poder, Señor, servirte con más efectividad. Si en algo, Señor, nos ha impedido, quita lo que ha impedido, de modo que podamos estar, Señor, con todos los hermanos en todas las iglesias, mirando por sus necesidades, atendiendo sus peticiones, aconsejando de acuerdo a tu palabra. Señor, ayuda a los egresados del Esdras que apenas inician en la obra, dales de tu gracia. A los que ya tenemos tiempo en el ministerio, danos sabiduría para servirte, de modo que tu gracia poderosa sea derramada abundantemente sobre nuestro corazón. Muchísimas gracias, Dios del cielo. Aquí está tu pueblo en tus manos. Señor, dale de tu ayuda a cada uno. Señor, dale de tu misericordia, Padre. Ayuda a la iglesia, sea una iglesia fuerte, una iglesia madura, Señor, una iglesia, Padre celestial, que no dependa necesariamente de la visita pastoral, sino dependa de ti, Señor, completamente. Cuántas iglesias no tienen pastor, Señor, y a pesar de ello se han mantenido, a pesar de ello siguen en pie. Pero cuántas otras más no han podido. Solo ayúdales, visítales, y a nosotros tus siervos, danos de tu gracia. En tus manos nos abandonamos, Señor. Toma en tus manos la ofrenda de este día, y así tu nombre sea grandemente glorificado, Señor. Al saber que lo haces, al saber que tú te glorificas, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos.
Te pido que al momento de salir, la gracia de Cristo, el amor de Dios el Padre, la comunión y la participación con tu Santo Espíritu sea con cada uno desde ahora y para siempre jamás. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hay libertad de seguir orando al Señor, dar gracias como cada uno lo sienta. Y hermanos, a las 3 de la tarde el grupo de intermedios tiene su enseñanza en el salón de intermedios o jóvenes, y hermanos también el grupo varonil aquí en el templo. Hermanos, a las 3 con la ayuda de Dios van a tener su enseñanza en el nombre de Cristo el Señor, y a las 4 el culto de alabanzas y testimonio. Dios les bendiga, buen provecho, hermanos, y que Dios sea con ustedes. Dios les bendiga.